Y entonces vamos a comenzar con un versículo que casi toda la mayoría hemos escuchado. Todos los que han venido a este lugar, les aseguro que lo han escuchado. Y es Juan 10:10. Vamos a comenzar con Juan 10:10. Y este versículo nos dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Sabes? ¿Cómo se imaginan ustedes al enemigo? ¿Cómo se imaginan ustedes al diablo? Muchos se lo imaginan con cuernos y con cola y que así va a venir a atacarlos, ¿no? Pero así no ataca el enemigo. El enemigo no se presenta de esa forma. El enemigo utiliza tus miedos, utiliza tu tristeza, utiliza tu odio, tu rencor, tu duda, utiliza tus emociones muchas veces, ¿eh? Así es como se presenta. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que la lucha de nosotros no es contra el hermano de al lado, sino nuestra lucha es interior. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nuestras emociones las tenemos desbocadas? ¿Por qué tenemos malas emociones? ¿Por qué sentimos malas cosas, no? El apóstol Pablo decía en Romanos 7:19, este versículo es muy fuerte, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7:19, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado luchar contra la adicción, verdad? Es más, diariamente a veces nos despertábamos y decíamos, el día de hoy ya no más. ¿Y qué sucedía? ¿Cuántos de ustedes están luchando tal vez con una mala actitud? Con responderle a su esposa, con responderle a su esposo, con enojarse, con airarse, con sentirse mal. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando con eso, no? Pablo tenía muchas luchas. Y en el versículo 24, después de ahí, Romanos 7:24, inclusive dice algo muy fuerte. Romanos 7:24. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces le permitimos a la mente acorralarnos. Su servidor, trato de estar en constante comunicación con ellos, de escucharlos. Y muchas veces todo lo que ellos me vienen a decir y todo lo que ellos me cuentan y las cosas que me dicen, son todas esas situaciones que vienen a su mente, todas esas dudas, todo ese temor, todo ese miedo. Ese es todo lo que ellos vienen y dicen, es que esto, es que el otro. Es todo lo que, con lo que están luchando, ¿no? Efesios 6, ahí en el versículo 16, nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todas esas situaciones que vienen a nuestra mente, soportarlos en la fe de Cristo, soportarlos en el ejemplo de Cristo, soportarlos mediante el Espíritu Santo, mediante la fortaleza que Dios nos da. Esos dardos de fuego son los pensamientos que se cruzan por nuestra mente y que nos lleva muchas veces a vivir una situación que no le agrada a Dios, que nos lleva a hacer cosas que no queríamos a veces hacer, ¿no? Esos pensamientos que nos llevan a tomar malas decisiones, a tener malas actitudes, a seguir un camino que para nada es bueno. Es por eso que hay una frase que decimos aquí cada que empezamos a hablar de esto, los meses que hacemos acerca de salud mental, y es que el campo de batalla está en la mente. Está acá dentro de nuestra cabecita. El mismo Pablo, en una carta dirigida a la iglesia de Filipos, dijo lo siguiente. Filipenses 4:8, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Piensen en lo bueno, piensen en lo que es agradable, piensen en lo que les edifica.
¿Y qué hace nuestra mente muchas veces? Está pensando en lo malo, está pensando en lo que nos roba la paz, está pensando en lo que nos mete duda, en lo que nos mete miedo, ¿no? Hay 6 emociones universales, según estaba yo por ahí leyendo. No soy psicólogo ni soy doctor, pero creo que padecí de todas estas cosas y podemos hablar de eso, ¿no? Dice, hay 6 emociones universales: el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, la ira y la tristeza. El día de hoy yo quisiera tocar 3 afecciones mentales, por así decirlo, que pueden causar daños físicos y emocionales. El primero, yo lo padecí y se siente horrible, y se llama la depresión. ¿Qué falta? Mi esposita, yo pensé que algo necesitaba. No, viene a escuchar a su esposo. Gracias, esposita. La depresión. ¿Cuánta gente no vive con depresión? Es una enfermedad silenciosa y muchas veces ni nos damos cuenta. Dice, es un trastorno mental común que puede causar un estado de ánimo deprimido, un desánimo emocional, que puede llevarte incluso a la pérdida del interés en la vida misma, inclusive. No solamente hacer cosas, no solamente el desinterés en tu familia, no solamente el desinterés en tu trabajo, sino en la misma vida, no solamente en las actividades diarias. Algunos de sus síntomas, y para mencionar algunos, es pérdida de energía, cambios en el apetito, cambios en el sueño, disminución de la concentración, dificultad para tomar decisiones, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad, desesperanza, pensamientos de autolesión o pensamientos de suicidio. Cada año se quitan la vida 700,000 personas en el mundo. Estamos hablando que si en Pachuca hay alrededor de 320,000 personas, ¿cuántas personas pierden la vida o se quiten la vida al año? 2 Pachucas y cachito al año. Imagínense nada más, así de grave es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020, 300 millones de personas en el mundo, luchan contra la depresión severa. 300 millones de personas. Y 4 de cada 10 personas padecen depresión. ¿Cuántos somos aquí? ¿Como 200 o menos? Aquí son, póngale 100, bueno, casi 200. Y si esta estadística es cierta, por lo menos 8 personas aquí padecen depresión crónica, severa. 8 personas de las que están en este lugar. Y si tomamos en cuenta que estamos ante problemas como una adicción, se multiplica. ¿Está seguro que no son 8? Son muchísima gente está luchando en este momento contra la depresión. Otra más, y esa es horrible también, ¿verdad? La ansiedad. El estar ansioso todo el tiempo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, igual 31 millones de personas en 2019 padecieron ansiedad crónica persistente. Estar ansiosos siempre. La ansiedad es un trastorno mental que se caracteriza por un nerviosismo persistente y crónico que incluso puede llevar a ataques de pánico y a una angustia social persistente. Según las estadísticas, afecta más a las mujeres. Algunos síntomas de los trastornos de ansiedad son dificultad para tomar decisiones, irritabilidad, náuseas o malestar abdominal, palpitaciones, sudoración, temblores, trastornos de sueño, sensación de peligro inminente, esa como padecíamos, ¿verdad? Pánico, fatalidad. Es una de las armas que el enemigo usa contra todos, bueno, las 3, ¿no? Pero esta en lo particular se siente horrible cuando tú quieres dejar de consumir la droga. La tercera afección mental que les quiero compartir el día de hoy, y pasamos ya un poco más de palabra después, es el estrés. ¿Cuántas personas viven estresadas? Es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todos tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las situaciones que tú enfrentas, a las amenazas, a los desafíos o a las demandas que la misma vida te hace, ¿no? En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, pero cuando es mucho, es negativo y produce daños pues, físicos, mentales, ¿verdad?
La forma en la que reaccionamos a estas tres, a la depresión, al estrés, a la ansiedad, es lo que marca el modo en que nos va a afectar nuestro bienestar. ¿Cómo reaccionamos a estas cosas? ¿Cómo reaccionamos a estas situaciones que vienen a nuestra mente, ¿no? Dicen por ahí que la depresión es el exceso de pasado, el estrés, leer erróneamente tu presente, y la ansiedad es un exceso de futuro. Les digo que no soy psicólogo, pero traté un poquito de informarme de todo esto. Acá mis amigos son expertos, mi amigo psicólogo, y todo el mes hay expertos aquí que van a estar hablándoles de esto. Y el sábado, por eso, el sábado que mencionó el pastor Alejo, 28, es muy importante que vengan, porque vamos a entender más acerca de esto. ¿Cómo luchar contra algo que no conoces? Es más difícil, ¿no? Si tú conoces y reconoces, entonces tú puedes luchar por esto. Por eso comencé con estos 3 estados emocionales. Y estos 3 estados emocionales pueden llevarnos a decisiones catastróficas. Pueden llevarnos a decisiones erróneas, o también pueden hacer que no actuemos en lo que tenemos que hacer. Que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y el consumo regular de sustancias aún hace que esto todavía sea mucho mayor. Es lo que le decía hace ratito en las estadísticas de 4 de 100. Imagínense, ¿ustedes creen que aquí sea 4 de 100? Si ponemos aquí a nuestros amigos, yo creo que serían 90%, ¿no? O todos. Ansiedad. ¿Cuántos hemos padecido ansiedad acá? Todos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos padecido estrés crónico? Depresión. Todos. Entonces tenemos que estar bien informados de todo esto. ¿No escuchan? Para que así podamos luchar con todo esto. Y ¿saben qué? Yo padecí de todo esto. Por eso yo les digo, ¿cuántos hermanos el día de hoy no padecen de esto? ¿Cuántos de las personas que tenemos aquí no padecen de esto? Y no nada más ellos, ¿eh? Yo quiero comentarles que yo fui adicto a la cocaína por 9 años. Por 9 años consumimos cocaína. Por muchos más años fuimos alcohólicos. Llegamos a consumir hasta 14 botellas de tequila en un día. Y por la gracia de Dios, el día de hoy estamos aquí. Es por eso que con esa autoridad puedo yo decirles que podemos salir de todas estas situaciones, porque nosotros mismos padecimos ansiedad, depresión, estrés, tristeza y tantas cosas más. Yo llegué al centro de rehabilitación cuando los médicos me daban 2 o 3 meses de vida, con cirrosis hepática, con la glucosa elevadísima, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, plaquetas abajo y no sé qué arriba. Parecía yo como la rueda de la fortuna en mis estudios. Pero quiero decirles que hay una clave. El 4.º día que mi hermano médico fue a verme, la instrucción que le dejó al pastor, al director general, fue inmediatamente que se sienta mal, hablen a la ambulancia. Hablen a la ambulancia porque está muy mal, sus estudios están muy mal. Pero a los 15 días, cuando él regresó, y esto lo pongo delante de Dios, yo no les estoy mintiendo, es para la gloria de Dios. A los 15 días, cuando él regresó a hacerme estudios, me dice, hermano, ¿qué hiciste? Le digo, nada, ¿por qué? No tienes nada. Todos los estudios habían salido bien. Y hay una clave que el día de hoy comentaremos. Así es que yo sé de qué les hablo. Yo sé de lo que el día de hoy les voy a comentar. Yo destruí una familia. Yo deterioré la salud de mi madre, me acabé la economía familiar, ¿no? Era una persona que no me valoraba en absoluto. Una persona con miedos. Una persona con odio, resentimiento, rencor, frustración y todo ese cóctel que el enemigo te trae a tu vida para destruirte. Por eso empezamos con Juan 10:10, que dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Me sentía, era muy ilógico lo que sentía, porque me sentía de repente culpable, pero a la vez me sentía víctima, ¿no? Cosas de ese tipo que llegaron a pasarme. Pero gracias a Dios el día de hoy pude salir de esto. La adicción es un tema muy complejo.
Por eso el modelo de la roca. Por eso no nada más es encerrarlos, sino es tratar muchas cosas con ellos, para que puedan ser rehabilitados, ¿no? Hay una frase que escribí, me gusta mucho, hace unos días se la compartí a mi amigo Emanuel, y es que la vida es encontrar, yo la escribí, la vida es encontrar el sabor en lo insípido, el sol en la tormenta y la fuerza en medio de la prueba. Esa es la vida. Y tú dirás, ¿cómo el sabor en lo insípido? Sí, ¿cómo no? Cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientes que tu vida está en un límite, que parece que no tiene sabor, voltea a ver a los ojos de tu hijo, voltea a ver a tu mamá, ve tus manos y date cuenta de lo bueno que es Dios. Y vuelve a levantar esa cabeza una vez más. La otra es el sol en la tormenta. Y esta es preciosa, porque cuando tú sientes que estás en medio de la tormenta, es cuando Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida. ¿Por qué lo digo? La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú ya no puedes, es cuando Dios comienza. Cuando tú ya no puedes, cuando te derrotas, es cuando Dios comienza a obrar en tu vida. Y la fuerza en medio de la prueba, porque sabes, la palabra de Dios dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Si tú te rindes ante Dios, sabes, todos tus enemigos caerán. Porque Él es el que pelea tu batalla. Haya pasado lo que haya pasado. Dice un versículo, ¿no? Si te hicieron algo, dice la palabra de Dios, mía es la venganza. No le deseamos nada mal a nadie, pero cualquier cosa Dios se ocupa de lo que tú necesitas. Filipenses 4:4 nos dice de la siguiente manera, mira, nos da una clave para salir de muchas circunstancias mentales que muchas veces padecemos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo dice? Siempre. Ahí por eso me encanta la alabanza, casi siempre. A veces parezco yo como un cassette que solamente tiene pocas canciones para alabanza aquí enfrente, ¿verdad? Pero es que, por ejemplo, la canción de Alaba a Dios, ¿qué nos dice? Que no importa cómo vengas, que si vienes llorando, alabes a Dios, que si vienes en angustia, alabes a Dios, cualquier cosa, porque ¿sabes qué es lo que sucede cuando tú te regocijas, cuando alabas a Dios? El enemigo no tiene parte ni suerte. El gozo del Señor es mi fortaleza. La palabra de Dios es mi fortaleza. Y ahí en el versículo 4:7, vamos a saltarnos al versículo 4:7, por favor. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después de la salvación, el regalo más grande que yo pude experimentar de parte de Dios es la paz. Pregúntate tú en este momento, ¿tienes paz? Es una pregunta muy fuerte, pero verdaderamente paz. Yo les apuesto que más de la mitad aquí me dirán que no. Así, por las situaciones que están pasando. Y más como familia, con una persona aquí. Y ellos con todas sus luchas y todo. Es muy difícil. Pero dice la palabra de Dios, regocíjate en el Señor. Vamos a continuar. Quiero decirles que yo perdí toda esperanza. Yo quería acabar con mi vida a través del alcohol. Eso es lo que quería hacer. Yo recordaba cuando estaba escribiendo esta conferencia, cómo les he contado que mi papá murió secuestrado, ¿no? Y lo encontraron en un tiro de mina y lo identificaron por sus, ¿cómo se llama? Dentadura, pues. Por eso lo identificaron y entonces nos reunimos los hermanos y quedaron que lo iban a cremar. Y el día que lo iban a cremar, yo estaba perdido de borracho y vi pasar a mis hermanos con las cenizas de mi papá y yo no quise ir. Yo no quise ir. Lo único que quería en ese momento era destrozar, calmar con el alcohol
el dolor. Eso es lo que quería. Por eso, cuando por primera vez sentimos a Dios, aquí en la roca los muchachos, después de todo lo que pasamos, de repente decimos, wow, ¿en serio? ¿Alguien que se preocupa por mí? ¿Alguien que no le importa cómo soy? ¿Alguien que no le importa cómo vengo? ¿En serio existe un Dios amoroso que me ha estado esperando? Comprendimos, yo debería estar en el panteón, yo debería estar muerto. ¿Por qué? Por esto que pasó, por esto que hice, o si no debería estar en la cárcel. Y llegamos aquí y comprendemos, pero fue Dios que me guardó, ese Dios de amor. Dice su palabra que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La roca está llena de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Si algo abunda en este lugar, es eso, para cada uno de los que llegamos a este lugar. Cuando sentimos el amor de Dios, nos sentimos seguros en los brazos de tu Padre. Cuando sentimos el amor de Dios, podemos ver cuál es nuestro verdadero valor, cuál es el valor que tenemos, porque antes nos vendíamos por un cachito así, mira, una piedrita chiquitita o una botellita chiquitita. Ese era nuestro valor, a eso nos entregábamos, Pero cuando descubrimos a Dios, supimos que el día de hoy fuimos comprados por precio de sangre. Todos los que estamos aquí. La sangre de Jesucristo, dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. Ahí apunta en la familia también. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Quién nos amó? Él. Familia, bienvenidos a la casa del Padre. Bienvenidos a los brazos del Padre. Él nos está esperando con esos brazos abiertos. Pero quiero compartirles cuál fue lo más grande que yo pude sentir, y es cuando me sentí perdonado. Cuando supe que ya nadie me podía señalar, que nadie más me podía tachar de borracho, de alcohólico, de drogadicto. Que nadie más, porque Dios ya me había perdonado. Por eso es cierto el versículo de Filipenses 4, ¿cuál es el último? 4:7. Si quieres experimentar la paz de Dios, ¿qué dice ahí? Ven a Dios. Esa es la forma. Ven a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Ven a Dios, pero deja tus armas. ¿Qué armas traemos cuando llegamos? El orgullo, el resentimiento, el odio, el rencor, la ira y todo lo que traías para defenderte. Yo siempre les digo a ellos, a mí cuando llegan, el más gruñón, el que se ve más, así que hasta dan miedo cuando llegan, Llegan, él, adentro, tiene un gatito espantado y que tiene una forma de defenderse. Pero dentro hay una persona que tiene miedo. Dentro hay una persona que ya no puede más con sus emociones, ¿no? Esas son las armas que había puesto el diablo en la vida de cada uno de los que llegamos a este lugar. Deja ese orgullo. Yo quiero mencionar principalmente, ese orgullo que no te deja reconocer hasta el día de hoy lo que eres, que no te deja reconocer la enfermedad. Y si no te deja reconocer la enfermedad, ¿qué sucede? No puedes tomar la medicina, simple y sencillamente. Y ahora me dirás, ya las dejaste, ya dejé esas armas. El día de hoy, después de eso te digo, ahora deja tus cargas. Deja las cargas que el enemigo había puesto sobre de ti. Mateo 11:28 nos dice lo siguiente: venid a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, porque yo los haré descansar.
Deja tus cargas el día de hoy. ¿Cómo luchar contra las emociones? Nosotros creemos en la psicología, claro que sí. Su servidor ha estado en sesiones de psicología porque era necesario. Pastor Alejo, Pastor Lalo, mi esposa, Pastor David también, Pastor David. Todos hemos estado en psicología, claro que sí. Necesitamos eso. También creemos, por ejemplo, que el ejercicio, el hacer actividades, todo eso nos ayuda. Pero creemos que poderoso es Dios para calmar cualquier tormenta que tengas. Somos tripartitas, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Por eso es el modelo de la roca. Por eso así es el modelo de la roca. Dios puede calmar tus tormentas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Nos dice Gálatas ahí 5:22. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo adquirir el fruto del Espíritu? ¿Cómo adquirirlo? Con la presencia de Dios en tu vida, así, buscando a Dios. ¿Cómo adquirir el fruto del Espíritu? Entregándote a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tú te entregues a Dios? Vas a tener el fruto del Espíritu. ¿Tenías problemas para perdonar? ¿Tenías problemas con la ira? ¿Tenías problemas con la depresión? ¿Tenías problemas con cualquier cosa que tengas? ¿Sabes qué te va a dar Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios se encargará de tus emociones, Dios se encargará de tus tormentas. ¿Qué necesitamos el día de hoy? A Dios, ¿no? Pero ¿cómo? Genuinamente. Necesitamos a Dios, pero verdaderamente. No de dicho nada más, ¿eh? Mateo 15:8, ¿cómo nos dice Mateo 15:8? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es triste, ¿eh? Le decimos, sí, Señor, le adoramos, le alabamos, pero el corazón está lejos de Él. Y así no podrás experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tiene que ser genuinamente, que no solamente sea de labios, sino que sea también en verdad. Yo tengo un dicho que dice que cuando tus rodillas tocan el suelo, tocan el cielo. Cuando tus rodillas tocan el suelo, tocan el cielo. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por ahí hay una parábola del sembrador. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la parábola del sembrador? Acá cada rato, ¿verdad? Es de mis favoritas, perdonen ustedes. ¿Y acá ya han escuchado la parábola del sembrador? ¿Sí o no? Más o menos. Bolio, a ver si le predicas a Bolio la parábola del sembrador acá en la escuelita, por favor. Dice, hay 4 tipos de terreno, ¿no? Junto al camino, en pedregales, entre espinos y tierra fértil. Y yo nomás quiero ir a una. Dice, las que cayeron entre espinos, dice el Señor. Está en Mateo 13, pero no vamos a buscarla. Son los que oyen la palabra de Dios, pero las preocupaciones, las riquezas, los afanes de la vida, esos espinos ahogan la semilla. Bueno, creo que sí tendré que comentarles, ¿no? La primera es sobre el camino. Reciben la palabra, pero como la tierra está apretada, ¿han ustedes visto alguna rosa o alguna flor en medio de un camino? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pisoteada, porque está apretada, ¿no? La segunda es en pedregales. ¿Y qué sucede si tú plantas en un pedregal algo? Al poco tiempo no se va a dar porque hay piedra, ¿no? La tercera es esta entre espinos y la cuarta es tierra fértil. Y nosotros declaramos que en este lugar todos somos tierra fértil. Y entonces, ese entre espinos a mí me llama la atención y he meditado en este tipo de tierra y yo creo que esta tierra era fértil. A lo mejor me equivoco. Pero yo creo que esta tierra era fértil, pero ¿sabes qué la dañó?
los espinos. Porque la semilla sí empezó a salir, pero se ahogó. ¿Por qué? Dice su palabra. Jesús mismo explicó esta parábola. Dice, por las preocupaciones, por las riquezas, por los afanes de la vida. Esos espinos ahogaron la semilla. Y el día de hoy yo te digo, no dejes que el enemigo robe tu semilla. No dejes que el enemigo robe tu bendición. No dejes que tus emociones produzcan en ti que tomes malas decisiones. Yo tomé muchas malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros bajo el influjo del alcohol, y lo vamos a ver durante el mes lo que llegamos a hacer, bajo el influjo del alcohol tomamos decisiones que después nos trajeron tantos y tantos problemas? En estados, por lo mejor, de euforia, de ira, tomamos decisiones que después nos daban vergüenza, ¿no? Y nos exhibían como unas malas personas, ¿no? Tal vez bajo un estado de enojo destrozamos cosas en nuestra casa, dijimos cosas que no queríamos, hicimos cosas que después nos arrepentimos horrible, ¿no? Tal vez bajo un estado de tristeza pensamos tantas veces en terminar nuestra vida, y muchos lo intentamos. Y nos hacíamos daño con el alcohol, con la droga. Tal vez bajo un estado de depresión y alcoholismo nos sumimos en la noche más oscura, así como un servidor. Bajo el alcoholismo, bajo la depresión, nos fuimos sumiendo cada vez más y más. Era yo un arma de autodestrucción. ¿Han visto esos kamikazes de antes, los japoneses, cómo eran? Creo que era un piloto de avión, ¿no? Que iba y se estrellaba con todo y explosivos hacia un lugar para exterminar a la gente que estaba alrededor, aunque le costara la vida, ¿sí o no? Pues así era yo. Así era yo. Me estaba costando mi vida y también la de mi familia, que robamos la salud de nuestra mamá, de los que nos rodean, de nuestra esposa, de los hijos. Eso eran. Por eso yo hoy te voy a dar 5 consejos fáciles. Dice, acepta, lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes un problema. Acepta que tienes un problema. Y esto no nada más es para ellos. De hecho, el mes de las emociones y las decisiones es para todos. Para todos. Y de hecho ellos en este lugar diariamente están aprendiendo de todo esto. O sea, prácticamente los domingos las enseñanzas que nosotros damos son para la familia. Eso es lo que estamos haciendo los domingos. Acepta que tienes un problema. El segundo es, busca ayuda. El tercero es, no te aísles. El cuarto, haz ejercicio o encuentra una ocupación. Y el último y más importante es, trae tus cargas a Dios, a Él. Escucha, no te estoy hablando en este momento de una adicción, familia. No te estoy hablando de una adicción, te estoy hablando de cómo te sientes. ¿Qué tal tus emociones? Hoy estoy seguro que aquí justo en este momento, escuchándome, hay mucha gente con muchos problemas de adicción. Pero también hay mucha más gente con problemas en sus emociones, con problemas en sus decisiones. ¿Cuántas mamás tienen tanto miedo de lo que pasará con sus hijos? ¿Cuántas esposas están al borde de sus emociones, cargadas de falta de perdón, de resentimiento, de frustración, frustrados, ¿no? Me casé para ser feliz y mira lo que me pasa. ¿Cuántas esposas están el día de hoy así? ¿Cuántos papás, cuántas mamás se sienten responsables quizá por haber dejado a su hijo por ir a trabajar, llenas de culpa, y no saben qué hacer con eso? ¿Cuántos hijos son inseguros por falta de una figura paterna? ¿Cuántos hijos tienen el carácter desbocado por falta de esa disciplina que el padre tenía que imponer? ¿Cuántos de nuestros pacientes, de los que estamos aquí, tienen miedo a su futuro, a lo que va a pasar después? ¿Cuántos viven en incertidumbre? ¿Cuántos de nosotros, de los internos, vivimos con culpa por las acciones que cometimos? ¿Cuántos de nosotros? Familias deprimidas, familias estresadas, familias ansiosas. Pero quiero decirles algo, aquí estamos.
la roca. Aquí está, para apoyarles. Un grupo de psicólogas, pastores, consejeros, líderes, que podemos ayudarles. Aquí estamos. Tú te puedes acercar a cualquiera de nosotros. Y no es que nosotros seamos mejores, solamente que cuando a mí viene alguien y me habla de depresión, me habla de ansiedad, me habla de estrés, me habla de miedo, me habla de incertidumbre, yo le puedo decir, yo también estuve ahí. Y conozco quién puede sacarte de ahí. Conozco el camino. ¿Has escuchado este versículo? Mateo 18:20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sobre todo, aquí en la roca, podemos buscar a Dios. Él se mueve en estos pasillos. Él se mueve en tu corazón en este momento. Y muchos nos resistimos. Pero Él se está moviendo en tu corazón. Aquí está la presencia de Dios. ¿A qué distancia está Dios de nosotros, hermano? A una distancia de una oración, ¿no? Nosotros decimos, ¿dónde se hacen las oraciones más genuinas? En un hospital, en una cárcel, en un centro de rehabilitación, en un panteón. Cuando tu vida perdió el sentido muchas veces. Cuando llegaste a tocar fondo. Y siempre le digo a los muchachos, lo bueno de tocar fondo es que ya no puedes ir más abajo. ¿Qué te queda? Vamos para arriba. Es lo único. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías, yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te dice, no temas, yo te ayudo. Pero ¿qué necesitamos? Rendirnos ante Dios. Tomarnos de la mano de Dios. ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando se estaba ahogando? Tuvo que acercarse al Señor. Pedro extendió su mano y el Señor lo sacó. Extiende tus manos el día de hoy hacia Él. Extiende tu corazón, extiende tu vida. Un versículo de mis favoritos es Isaías 9:6. Y a veces nunca lo pongo para esto, pero quiero ponerlo para este tema del día de hoy, porque dice, porque generalmente es el 24 de diciembre, ¿no? Este versículo, pero quiero explicarles un poquito hacia qué sentido. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo cuando leo ese versículo, lo entiendo de la siguiente manera. ¿Sabes qué puede ser Cristo para ti? Cuando dice admirable es porque es una persona, o es Dios, que se hizo hombre, que tú y yo tenemos que seguir sus pasos. Anhelar ser como Él. Consejero, porque si estás pasando por tribulaciones, no necesitas nada más que ir a Él. Hace rato les dije, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a Él. ¿Quieres el mejor consejo? Métete a tu habitación y no te levantes hasta que te conteste. Cuando fue cambiado el nombre de Jacob a Israel, Jacob significa el usurpador, el engañador, y fue cambiado su nombre a Israel. Jacob le dijo al ángel con el que luchaba, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Así le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y siguió peleando. Le costó que le dislocaran su cadera o algo así. Pero le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Por qué no le dices eso a Dios en oración? Postrado delante de Él. Así como te dije hace rato, que tus rodillas toquen el suelo y van a tocar el cielo. Y le dices, yo no voy a dejarte, Señor, hasta que me bendigas, Señor. No me levanto de este lugar hasta que me bendigas. Y dice la que sigue, Dios fuerte. ¿Por qué Dios fuerte? No hay nada imposible para Él. Él es poderoso para calmar tus batallas. Él es poderoso para levantar tu vida.
Al que cree, todo le es posible. Padre eterno, porque ¿qué es lo que tú sucede cuando vas con tu papá y lo abrazas? Cuando eras niño. Yo me acuerdo cuando podía abrazar a mi padre y lo que yo sentía más era una seguridad. Esa seguridad de estar en los brazos. ¿Cómo se calla un niño cuando es pequeño? Cambian. ¿Acaso se le cállate y se calla? ¿Qué tienes que poner? Levantar al niño y ponerlo en tu regazo, en tus brazos. ¿Por qué no vienes a los brazos de Dios? Que sea tu Padre eterno. Y la última de este versículo es príncipe de paz. Él calma, te vuelvo a repetir, cualquier tormenta, Jonathan. Cualquier situación, Él la calma. Cualquier cosa que estés pasando, familia, Él la calma. Ahí en esa historia de Pedro, en otra historia de Pedro, cuando viene la tormenta, dice que dicen, maestro, ¿qué no te preocupa que perecemos? Y dicen que el Señor estaba dormido. ¿Ustedes creen que estaba dormido? Se hacía el dormido, decía, a ver, estos a ver en qué momento se levantan en fe. Y entonces ya cuando lo van a molestar, dicen, ay, estos. Pero en medio de cualquier tormenta, el Señor está en tu barca. Cualquier situación que estés pasando. ¿Qué necesitamos, familia? Muchos dicen, no, es que yo soy musulmán, ¿no? Es que yo soy judío, es que yo soy católico, es que yo soy, ¿sabes? Dios no murió por una religión. Y es más, yo no te quiero cambiar de religión, yo lo que quiero es que Dios cambie tu corazón. Eso es lo que quiero. No cambiarte de religión, sino que Dios cambie verdaderamente tu corazón. Deja tu orgullo, deja tus cargas y comienza a confiar verdaderamente en el Dios de lo imposible. ¿Sabes por qué danzamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos locos por Cristo. ¿Pero por qué más? Salmo 30:11 nos dice lo siguiente. Por eso lo hacemos. En mi versión dice 30:11. Se me durmió mi computadora. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Sabes qué es cilicio? Algo que se ponía antes la gente así, para mostrar mortificación, para mostrar que estaban cargando una penitencia o que estaban pasando por un duelo. Ese es cilicio. ¿Y qué nos dice aquí? La palabra de Dios, has cambiado mi lamento. Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? La forma de cambiar el lamento que utiliza Dios, ¿sabes cuál es? Decirte que tienes propósito. Decirte que tienes propósito en este lugar. Y para la familia que está sufriendo, que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Para eso. Desataste mi cilicio, quitaste esa mortificación, quitaste ese duelo, quitaste esa duda, quitaste todo eso que venía cargando el día de hoy. Y por último, por eso danzamos. Me ceñiste. ¿Qué significa ceñir? ¿Cómo es ceñir? Ponerte, te abrazó, te llenó, te cubrió de alegría. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cuál es el secreto para salir de la depresión, de la ansiedad, de odio, resentimiento, rencor, frustración, falta de perdón y todo lo que tú quieras? Todas las cosas que vienen a ti. ¿Cuál es el secreto? Dios.
es el secreto que mucha gente muchas veces desprecia. Que muchas veces la gente es al último que le da la oportunidad, cuando ya no puede más, cuando le falló todo lo demás, cuando él debería de ser el primero en todo y en todos. Pero su palabra lo dice: Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo para nosotros. Familia, yo quisiera invitarlos a que se pongan de pie. Quisiéramos orar por ustedes, orar por toda esta situación. ¿Sabes? Solamente Dios puede calmar tu tormenta. Solamente Dios puede calmar todo eso que tú traes aquí. Tus dudas, tu resentimiento, tu odio, tu rencor, quitar tu adicción. Yo le digo a los muchachos, ¿qué es lo menos importante? La adicción. ¿Por qué? Porque la adicción es una respuesta a algo que está mal aquí adentro. ¿Cuál es la cura? Dios. Obviamente, tenemos todo el tratamiento integral. Pero si tú vas a Dios, en Dios lo tenemos todo. ¿Qué te